¿Es el libro de Job un hecho o una ficción? Esta pregunta ha intrigado a académicos, teólogos y laicos por igual durante siglos. El libro de Job, situado en las páginas de la Biblia, nos presenta a un hombre llamado Job, una figura cuya fe fue probada a través de severas pruebas y tribulaciones, pero la autenticidad de este libro, y de hecho su personaje central, ha sido un punto de contención. Algunos eruditos ven a Job como una persona real, señalando el entorno del libro y sus referencias a figuras históricas como evidencia. Otros argumentan que Job es un personaje ficticio, producto de la imaginación de un autor diseñado para transmitir verdades teológicas profundas. El debate se complica aún más por la incertidumbre que rodea la autoría y la fecha del libro, con sugerencias que van desde Moisés hasta la época de Isaías. Otros pasajes bíblicos, como los que se encuentran en Ezequiel y Santiago, tratan a Job como una figura histórica, agregando otra capa a la discusión en curso. La representación de Job como un hombre justo que soportó el sufrimiento sigue proporcionando esperanza a aquellos que enfrentan circunstancias similares. Profundicemos en el corazón de este debate y exploremos las pruebas bíblicas que respaldan la autenticidad del libro de Job. El libro de Job nos presenta a un hombre llamado Job. Pero ¿quién era realmente este hombre? Job, como se representa en la Biblia, era un hombre de notable rectitud, una virtud que brillaba aún más en medio de su sufrimiento. En la tierra de Uz era un faro de fe, su devoción a Dios inmutable incluso cuando se enfrentaba a las pruebas más severas. En la narrativa, Job experimenta inmensas dificultades y pérdidas, pero su fe permanece inquebrantable. Su historia es un testimonio del espíritu humano indomable y el poder de la fe inquebrantable. La Biblia no presenta a Job simplemente como un personaje en una historia, sino como un individuo real con una vida arraigada en la fe y probada por la adversidad. Por ejemplo, el libro de Ezequiel coloca a Job junto a Noé y Daniel como hombres de excepcional rectitud. Es una mención significativa que refuerza la existencia de Job y su fe ejemplar. El Nuevo Testamento también reconoce a Job. El libro de Santiago exhorta a los creyentes a considerar la paciencia de Job y el fin previsto por el Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Es un testimonio poderoso, no solo de la resistencia de Job, sino de su fe y su relación con Dios. La historia de Job, entonces, no se trata solo de las pruebas que enfrentó, sino también de su fe inquebrantable en Dios. Su paciencia, su perseverancia y su piedad lo distinguen, convirtiéndolo en una figura de inspiración, un símbolo de fe frente a la adversidad. A pesar de las dificultades, la fe inquebrantable de Job en Dios retrata a un hombre que era más real que la ficción. Para entender la autenticidad del libro de Job, necesitamos explorar su contexto histórico. El libro de Job está ambientado en la tierra de Uz, una ubicación envuelta en misterio, mientras que la ubicación geográfica exacta de Uz sigue siendo incierta. Se cree ampliamente que es en algún lugar del Medio Oriente, posiblemente cerca de Edom o al este de Israel. Este escenario proporciona una cierta autenticidad a la narrativa, insertándola en un contexto histórico real. Ahora vamos a profundizar en el cronograma de la historia. La datación del libro de Job ha sido un tema de mucho debate entre los estudiosos. Algunos sugieren que fue escrito durante el tiempo de Moisés, mientras que otros creen que se redactó durante el tiempo de Isaías. Este amplio rango de fechas potenciales destaca la profundidad de la historia y la tradición que abarca el libro de Job. El libro no existe en aislamiento, sin embargo. Está profundamente conectado con la narrativa bíblica y la historia en general. Hay referencias a personajes históricos y eventos que anclan aún más la historia en un contexto real. Por ejemplo, Job mismo es mencionado en otros libros bíblicos como Ezequiel y Santiago, fortaleciendo el argumento de su existencia histórica. El libro de Job no solo trata sobre las pruebas y tribulaciones de Job, es una ventana a las experiencias vividas de las personas de un tiempo antiguo. Es un reflejo de sus luchas, su fe y su resistencia frente a la adversidad. Como tal, el libro de Job no es solo una historia. Es un documento histórico que ofrece perspectivas sobre la condición humana y las profundas preguntas de sufrimiento y fe. El contexto histórico del libro de Job, las referencias a lugares y figuras reales y su conexión con la historia bíblica más amplia añaden credibilidad a su autenticidad. El libro de Job no es simplemente una historia sacada de la imaginación, es una narrativa enraizada en la historia que proporciona una exploración eterna de la fe y la resistencia humana.
Las referencias históricas y el contexto del libro de Job indican que es más que una obra de ficción. La pregunta de quién escribió el libro de Job añade otra capa al debate sobre su autenticidad. La autoría de este profundo texto, al igual que su personaje central, está envuelta en misterio. Abundan teorías con sugerencias que van desde Moisés hasta una figura de la época de Isaías. La hipótesis de Moisés sostiene que el gran legislador mismo escribió el libro dada la ausencia de cualquier justificación basada en la ley para el sufrimiento de Job. Esta perspectiva también tiene en cuenta el lenguaje y estilo anticuados del libro, reflejando lo del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia tradicionalmente atribuidos a Moisés. Por otra parte, hay quienes proponen un autor de la época de Isaías, otra figura bíblica significativa. El razonamiento detrás de esta teoría se deriva del estilo literario del libro y los temas teológicos que explora, que se alinean con los prevalentes durante la era de Isaías. A pesar de estas teorías, la autoría del libro de Job sigue siendo incierta. El propio libro no ofrece evidencia concluyente de su autor, y la Biblia en su conjunto no arroja luz clara sobre este misterio. Sin embargo, la autoría desconocida no resta valor a la autenticidad del libro. La verdad del libro de Job no está arraigada en quien sostuvo la pluma, sino en el rico tapiz de la experiencia humana que retrata. Da voz a las preguntas eternas sobre el sufrimiento, la fe y lo divino, resonando profundamente con los lectores a través de los siglos. Mientras que la autoría del libro de Job puede seguir siendo un misterio, su mensaje y las lecciones que imparte son atemporales y reales. Habiendo explorado el carácter de Job, el contexto histórico y la autoría, ¿dónde nos deja esto en la pregunta sobre la autenticidad del libro? Hemos navegado a través de la narrativa de Job, un hombre probado por Dios a través del sufrimiento, pero resistiendo con fe inquebrantable. Hemos profundizado en los debates sobre la existencia de Job con evidencia convincente que sugiere que él era de hecho un individuo real. El libro de Job lo presenta como una entidad viviente en la tierra de Uz, una realidad aún más respaldada por otros pasajes bíblicos desde Ezequiel hasta Santiago, todos tratando a Job como una figura histórica. También hemos recorrido el terreno incierto de la autoría y datación del libro, con teorías que abarcan desde Moisés hasta la época de Isaías. A pesar de estas incertidumbres, las referencias históricas y culturales del libro le otorgan una autenticidad tangible. Pero quizás la evidencia más poderosa de la autenticidad del libro de Job es su relevancia resonante a lo largo de los siglos. Su representación de Job como un hombre justo que navega el sufrimiento con fe proporciona un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentan circunstancias similares. La narrativa del libro profundiza en la condición humana, explorando temas de fe, sufrimiento y resistencia que resuenan con personas a través del tiempo y del espacio. El libro de Job, sea hecho o ficción, no es simplemente una historia para ser diseccionada y debatida por su precisión histórica. Es un testamento de la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. Es una narrativa que nos anima a cuestionar, a aguantar y mantener la fe incluso cuando las posibilidades parecen insuperables. Entonces, ¿dónde nos deja esto en la pregunta de la autenticidad del libro? Nos deja con un libro que, independientemente de su autor o la existencia histórica de su protagonista, contiene verdades profundas sobre la experiencia humana. Nos deja con una narrativa que ha proporcionado y continúa proporcionando consuelo, guía y esperanza. Esperanza a innumerables individuos que enfrentan sus propios momentos de trabajo, ya sea hecho o ficción. El libro de Job ofrece profundos conocimientos sobre fe, sufrimiento y la condición humana, lo que lo convierte en una parte perdurable y valiosa de la Biblia.